Estimados congresistas, bienvenidos al cuarto Congreso Internacional Virtual de Educación Lectora, organizado por la Asociación Española de Comprensión Lectora y la Universidad de Murcia. Mi nombre es María Isabel de Vicente Yagüejara, profesora en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, y deseo que este congreso, que se desarrollará a lo largo de toda esta tercera semana de octubre, resulte de interés a todos sus participantes. Entre los ponentes invitados contamos con la participación internacional de profesionales procedentes de Estados Unidos, Francia e Italia, así como con la participación del personal del Departamento de Lectura de Kumon. Esperamos que se establezca un debate fluido en los foros y que el Congreso cumpla sus expectativas. Dicho esto, paso a presentar de modo resumido el contenido de mi ponencia, titulada La comprensión de las emociones en el aula a través de la literatura infantil y juvenil, cuyo texto completo se puede consultar en la web del Congreso. Emociones como el estrés, la ansiedad, el miedo o la tristeza afectan a muchos individuos y suponen el principal motivo de malestar en sus vidas. No se trata tan solo de emociones adultas, sino que, contrariamente a esta suposición, se podría hablar de la violencia juvenil o del bullying, por ejemplo, situaciones dominadas por la ira, la rabia o el odio de sus autores, como principales desencadenantes emocionales. Además, las emociones suelen estar asociadas con reacciones somáticas y poseen una dimensión de interacción social que puede perturbar una convivencia sana y satisfactoria. Por ello, se considera importante fomentar un aprendizaje basado en la toma de conciencia de estas emociones que ayude a su regulación, con el fin de prevenir desajustes emocionales y perseguir el bienestar. En este sentido, Vizquerra pone de manifiesto la necesidad de una educación emocional que sea capaz de dar respuesta a ciertas necesidades sociales: ansiedad, depresión, violencia, consumo de drogas, suicidio, escasamente atendidas en la legislación educativa y consecuencia fundamentalmente del analfabetismo emocional. Para ello, no solo será necesario trabajar la regulación de las emociones negativas, sino también potenciar el desarrollo de las emociones positivas. Actualmente contamos con numerosos estudios que organizan y clasifican los distintos tipos de emociones. Fundamentalmente se comprueban dos categorías de teorías basadas en emociones discretas y teorías basadas en la estructura dimensional de las emociones. Los primeros sostienen que existe un determinado número de emociones, denominadas frecuentemente emociones básicas. Pese a que las emociones básicas más citadas generalmente son el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la alegría y la sorpresa, los estudiosos no se muestran de acuerdo y cada uno presenta su propio modelo. Esta falta de acuerdo da lugar al segundo tipo de teorías, que entienden que las emociones se incluyen en un continuo estructurado por medio de polaridades: valencia positiva, negativa, activación alta, baja, aproximación, evitación. Finalmente, en el marco de la educación emocional que interesa a este estudio, Vizquerra propone una clasificación psicopedagógica que recoge las siguientes emociones: emociones negativas, primarias, miedo, ira, tristeza, asco, ansiedad; sociales, vergüenza; emociones positivas, alegría, amor, felicidad; emociones ambiguas, sorpresa; y emociones estéticas. Con respecto a la metodología de intervención, interesa mencionar la teoría del aprendizaje social de Bandura, que subraya la función de los modelos en el aprendizaje. La observación de otras personas, como modelos de referencia, lleva a la codificación de sus comportamientos y posterior imitación. Los padres, los maestros o los compañeros son posibles modelos que rodean al alumnado, pero también lo son los protagonistas de historias de ficción, televisión, cine, literatura, por lo que en este punto interesa destacar la función que la literatura infantil y juvenil, dirigida específicamente a este público infantil y juvenil, puede ostentar como recurso en la asimilación, comprensión y regulación de las emociones. La literatura permite que el lector se identifique con sus personajes y sus sentimientos, lo que a su vez genera vínculos emocionales. En esta línea, diversos autores han considerado la literatura y sus géneros como una herramienta imprescindible para el desarrollo de las competencias emocionales.
Es importante, pues, saber reconocer y determinar el peso de lo emocional en los textos que se trabajan con el alumnado. Además, la literatura ofrece la distancia necesaria para poder comprender las emociones desde una perspectiva distinta a la propia del lector, pues permite reflexionar sobre una historia similar a la del lector, sin ser éste específicamente el protagonista de la situación. Por tanto, estas lecturas posibilitan la normalización y liberación de tensiones que ya no se aprecian como únicas y exclusivas del sujeto. Colomer señala la atención a la educación de las emociones entre los cambios que ha sufrido la ficción infantil en el siglo XXI. Los cambios sociales acelerados, como los fenómenos migratorios, las nuevas formas familiares o de trabajo productivo, han provocado un reajuste profundo de temas y valores en la ficción y en las formas literarias. La literatura infantil moderna ha dejado atrás diversos tabúes sobre los temas que debían incluirse en estos textos, así como la manera didáctica de hacerlo. Por otra parte, uno de los criterios recogidos por Colomer en su guía de selección de libros para el aula es precisamente el desarrollo de las capacidades emotivas, por lo que se comprueba el interés educativo creciente de esta modalidad temática. Además, en este estudio no solo interesa el trabajo de las emociones negativas, emociones en las que habitualmente se han centrado más los estudios científicos, sino que se considera importante acudir a los textos de literatura infantil y juvenil que desarrollan emociones positivas, en consonancia con el interés creciente por este tipo de emociones desde la psicología positiva, preocupada por el bienestar del individuo. Por todo lo dicho, este trabajo se centrará en la literatura infantil y juvenil, cuyos textos desarrollen diferentes emociones, según se comprueba en la formulación de objetivos del siguiente apartado. El objetivo general del presente estudio es elaborar un catálogo de textos de literatura infantil y juvenil, estructurado en función de las emociones contempladas, que resulte apropiado en el contexto escolar para la regulación de éstas. Este objetivo general se divide a su vez en los siguientes objetivos específicos: seleccionar textos de literatura infantil y juvenil que hablen explícitamente de emociones concretas, ya sea desde un mismo volumen plural o desde una colección con textos independientes dedicados cada uno a emociones específicas. Seleccionar textos de literatura infantil y juvenil que aborden situaciones emocionales diversas, desde un mundo de emociones habitualmente invisible, pero que se intuye en su lectura. Y por último, analizar uno de los textos seleccionados, destacando la oportunidad didáctica de su contenido para su trabajo en el ámbito educativo. Una vez presentada mi ponencia, su justificación teórica y objetivos, invito a los participantes de este congreso a leer el texto completo, que puede consultarse en la web, para descubrir su metodología, resultados y conclusiones. Bien, y finalmente, muchas gracias por la visualización del presente vídeo. Doy por inaugurado este cuarto Congreso Internacional Virtual de Educación Lectora.